Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Buenas tardes o buenos mediodías. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la semana donde se va a dar una nueva sesión. Hay que ver con qué posibilidades, con qué chances. Ahí está doble sesión convocada, así que en un ratito les vamos a contar. Es una semana muy particular y aparte es como los días previos al receso de invierno, donde también hay como hay un ritmo distinto. Después ustedes saben, no es que técnicamente hay un receso, pero se tranquiliza la cosa. No sé si viene tranquila, no viene tranquila, ahora lo vamos a charlar con todos. Estos son los principales títulos y en un ratito presentamos al equipo. Ya es oficial la sesión especial pedida para este miércoles 2 de julio. Esto va a ser a partir de las 12 del mediodía. Los temas son distintos, pero los más importantes, en un ratito nos lo cuenta María, es la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Después hay otros temas, ya les contamos. Esta es otra cuestión que va a llevar la oposición al recinto, que es el rechazo para los decretos. Se trata de una segunda sesión que es con un horario posterior, hay que ver si se reúne o no se reúne el quórum, a donde la idea es pedir que se debata sobre la limitación del uso de los decretos. Es un debate largo y tendido. Lo pidieron los diputados radicales. Tema conocido, pero que se actualiza todo el tiempo, es la ley de salud mental. Los diputados van a iniciar el debate de los proyectos que están relacionados a los programas de prevención del suicidio de niñas, niños y adolescentes, que creció mucho como consecuencia de la incidencia de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes. En instantes vamos a conocer los detalles sobre esta cuestión. Muy bien, ahora sí. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Una Jessy Renovator. ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, a mí yo voto sí el look de Jessy. Mary, estoy de acuerdo. Sí, hola, ¿no? chicas, ¿cómo están? Bueno, a Mary la heredamos, pero se va a quedar con nosotros todos los martes. Martes. Es martes, ya pasaste una pantalla. Bueno, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué va a pasar con la sesión? O las sesiones. Y el quórum está ahí. Se fue ampliando el temario para ver si se suman algunas voluntades. Como vos decías recién en los títulos, a las 12 está convocada la sesión original, que tuvo una ampliación para incluir el tema de las retenciones que venció el día de ayer. Recordemos que se habían suspendido temporalmente por parte del Poder Ejecutivo a la soja y a otros productos para la exportación, del agro estamos hablando. Y bueno, hay distintos proyectos que se venían debatiendo aquí en la Cámara de Diputados, no lo habían logrado dictamen, pero se quiere incluir para ver si se pueden eliminar o volver a suspender hasta fin de año por lo menos. Y en general, ¿suma que se sumen dos sesiones el mismo día? ¿Qué suele pasar? ¿No? Es como... Parece más un reflejo de un fracaso en la estrategia opositora, ¿no? Que se convoque una sesión. La sesión que pidió Unión por la Patria, que es básicamente el rechazo de 4 decretos presentados por el Ejecutivo, ya lo había pedido Germán Martínez en conversaciones privadas con Dania Tabela y Carla Carrizo de parte de Democracia para Siempre, en pos de decir, bueno, ustedes convocaron la sesión esta, nos avisaron sobre la hora, bueno, empecemos a ampliar y tratar proyectos que nos interesan a nosotros si quieren que demos quórum. Aclaración, el peronismo dice que va a dar quórum igual para la sesión convocada por el radicalismo. Pero bueno, negociemos un temario que nos cierra un poco a todos, más allá del Garraham y universidades, que a todos nos preocupa. Ahora, de parte de Democracia para Siempre hubo una negativa a tratar el rechazo a estos 4 decretos, entonces Germán Martínez responde pidiendo una sesión separada para 2 horas y media más tarde, que en la práctica lo que significaría es que si hay quórum para la primera sesión, una vez que finaliza, arrancaría la otra, que sabemos que no va a suceder porque son larguísimas, pero con el compromiso de volver a tratarla en la brevedad. Pero ¿Es más para emplazar que para tratar o no? No, es justo en la sesión de Unión por la Patria son todos rechazos de decretos que se tratan, digamos, en el recinto. Claro. Es la primera sesión la que es más que nada emplazamientos de la Comisión de Presupuesto. Pero sí tiene que ver eso con la dificultad que hubo para la organización de esta sesión, que está más descoordinada que otras sesiones del pasado opositoras, para unificar criterios y agendas opositoras. Sí, por eso yo decía, digamos... Recuerdo, porque no es la única vez que esto ocurre, que es como que se solapan o se unifican. No se unifica, al contrario, o sea, se proponen nuevos temas y entonces en el mismo día aparece como otro pedido. En general no suele darse que se da una doble sesión,
pero no es un recurso que es tan infrecuente. O sea, lo han usado varias veces. Sí, por lo general, creo que hemos tenido un día que hubo como 3 sesiones convocadas para un mismo día. Una había sido el radicalismo, otra del peronismo. Pero que no sucedió. No, todas terminaron cayéndose por falta de quórum, pero por eso sucede cuando pedir una sesión también es un poquito plantear la agenda de cara a la sociedad, ¿no? A mí me interesan estos temas y yo me estoy moviendo para tratar estos temas. Y estamos en un escenario electoral y empiezan a suceder estas cosas. Bueno, entonces arranquemos por lo que se supone están todos más o menos de acuerdo, que es, bueno, hay una situación de la salud de los más chicos que preocupa, que tiene que ver con lo que expuso la realidad del Hospital Garrahan, y las universidades que también de alguna manera es una preocupación donde yo creo que ahí es más incómodo no brindar quórum porque después de cara a tu electorado tenés que salir a decir por qué vos no respaldás algo que funciona y algo que no funciona, ¿no? Que por un lado funciona la universidad, pero necesita dinero, y por otra parte lo que no está funcionando son hospitales extraordinarios y modelo como es el Hospital Garrahan, pero es para toda la atención pediátrica. Incluso recién ahí en los títulos repasábamos otro aspecto de lo que es la salud pediátrica, que es la salud mental pediátrica, que también digamos, va de la mano, pero es muy, muy preocupante. Bueno, lo que dejaron expuestos los médicos del Garrahan es una situación muy seria, muy delicada, con personas que están desbordadas desde todo punto de vista, desbordadas por la cantidad de niños de todo el país que viajan hasta el hospital, que si bien está en la ciudad de Buenos Aires, vienen de todo el mundo, por el nivel de delicadeza de los casos que les toca ocuparse, ¿no? Casos de trasplantes, de cardiopatías, de enfermedades congénitas, de cáncer. Son casi todos casos muy, muy, muy severos con 2 mangos. Sí, y hoy los trabajadores del Garrahan están denunciando que les cortaron el gas, es decir, que están sin calefacción para pacientes oncológicos en su mayoría, pidiendo que las familias lleven sus propias frazadas, su propio caloventor. Sí, estaba escuchando incluso, hablando de las frazadas, de nuevo lo escuché, viniendo en la radio, que contaban que ni frazadas tienen para tapar a los pacientes, entonces eso le están pidiendo a las familias que lleven. Así porque es. En el medio de una ola polar. Claro. Sí, es uno de los países más fríos del continente y del mundo. ¿En este momento? En este momento, uno de los países más fríos, aunque ustedes no lo crean. Porque muchas provincias están acostumbrados al frío extremo, pero el frío en la ciudad de Buenos Aires se siente en combinación con la humedad, con muchos pibes que además, ya lo sabemos, están mal alimentados, están pasando un montón de necesidades y que además a veces se cruza eso con enfermedades con las que nacen o que terminan tristemente teniendo que cursar. Entonces son pibes que llegan en una situación de mucha vulnerabilidad a atenderse, ¿no? Sí. El caballito un poco de batalla, lo que está sucediendo en el Garrahan con la sesión del día de mañana. No sé si lo vieron, hubo flyers que estuvieron apareciendo en redes sociales el día de ayer que decía quórum para el Garrahan, como presionando a algunos aliados del gobierno que todavía están en una postura que no saben bien qué hacer, presionando un poco para que vayan a dar quórum. De vuelta, todo un escenario que la oposición misma no parece estar segura de tener los 129 para dar quórum. Entonces se está apostando a presionar a algunos sectores del radicalismo, a algunos de los sectores de los gobernadores para ver de llegar a ver si se puede emplazar a la Comisión de Presupuesto para tratarlo del Garrahan. Claro, hay varias cosas, ¿no? Justamente el emplazamiento es porque son no hay dictámenes, es algo que se viene digamos, atajando tal como lo va marcando la actualidad, la realidad, y porque los médicos dijeron basta y porque los médicos salieron a contar lo que cobran, la cantidad de horas que trabajan, la cantidad de horas que se las pasan también, digamos, sin tener reemplazos, las guardias interminables, que eso también afecta su propia salud mental y emocional, y cómo se van desarmando los equipos de trabajo, ¿no? Porque muchos dicen, yo no puedo seguir viviendo de esto. Prefiero manejar una autoaplicación, o prefiero volcarme a la de medicina privada, o abrirme mi propio consultorio, o irme del país, o dedicarme a otra cosa que me sea más rentable que ver morir personas frente a mis ojos, o tener que decirle a una familia, che, no tengo una frazada para abrigarte, fíjate cómo te la traes de tu casa. O sea, son situaciones muy extremas. Uno de los datos que siempre los profesionales de salud de Garrahan destacan es la cantidad de renuncias que hubo en el último año, ¿no? De muchos profesionales de salud
que son especialistas en su área o se van al sector privado, se van a diferentes lugares debido a las condiciones laborales y también presupuestarias que está viviendo el hospital. Sí, con un poder ejecutivo que lo que dice es que en realidad había un gran desorden de cuentas y que había mucho gasto en mantenimiento o en personal administrativo y que entonces sí apoyan a los médicos y que es cierto que debieran ganar mejor y estar en mejores condiciones, pero que primero hay que ordenar y que para eso se necesita un poco de tiempo. Lo que pasa es que hay gente que son profesionales que ya lo son, ya son médicos, ya estudiaron un montón de años, que están haciendo las residencias, que se sostiene mucho el hospital con la residencia, que es la especialización, a donde también hay determinadas enfermedades, sobre todo pediátricas, que necesitan de esa actualización del médico profesional. O sea, es un médico que por ahí pasa 15 años de su vida formándose y después llega a ser especialista en un tipo particular de cáncer, de enfermedad, de cardiopatía, de qué sé yo, enfermedades raras, hay un montón. Y es mucha menor la cantidad de profesionales que encima ven niños, porque muchos más ven adultos y en este caso tienen que haber niños, entonces también tiene su costo emocional, personal. Yo el otro día, miren, por esas cosas de la vida, estuve en la Facultad de Odontología, en la parte de la atención médica, y hablaba con un residente, un chico de Córdoba. Entra a las 7 de la mañana y se va a las 9 de la noche todos los días atendiendo pacientes dentro de lo que es el hospital de la Facultad de Odontología, que dicho sea de paso es extraordinario, pero me dice, sí, a ver, sí, termino un poco cansado, a veces un poco, 7 de la mañana a 9 de la noche viendo bocas. Y casos severos de todo tipo y casos que no. Y vos estás haciéndole la especialidad. No, yo ya estoy recibido, yo ya hice la especialidad, yo estoy dando clases un chico re jovencito. Estaba dando clases en la, ¿cómo se dice? No me sale, en el posgrado. Y sin embargo trabaja de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días ahí. Claro. Ni le pregunté cuánto cobra, pero no creo que... Bueno, y eso está ligado un poco también, está un poco ligado al otro tema central que es también para un emplazamiento, que es el tema del financiamiento universitario. Sí, porque esos hospitales dependen del presupuesto universitario. Así es, y bueno, es algo no resuelto desde el año pasado, hubo una ley sancionada, hubo un veto presidencial, se insistió en diputados, no se logró insistir con la ley, porque bueno, incluso algunos votos se dieron vuelta en ese momento o se ausentaron, algunos de los que habían acompañado en su momento la ley de financiamiento universitario. El problema salarial sigue. Hoy en los proyectos que se están debatiendo, que se quieren emplazar, hacen más énfasis en la cuestión salarial. Antes eran más los gastos de funcionamiento, ahora la cuestión salarial porque no termina habiendo acuerdo en paritarias, entonces se pospone, se pospone. Entonces quieren tratar de establecer algún mecanismo de actualización mientras no haya paritaria y que siga la inflación. Esa es un poco la idea. También hablan de los gastos de funcionamiento, pero bueno, está ligado también porque son todos médicos que vemos en el Garrahan, en la Facultad de Odontología, todo, que salen de la universidad pública en su gran mayoría. Bueno, Mary, vos trajiste placas sobre estos temas. Sí, hablemos concretamente de lo que fue ese pedido de sesión y que ahora está convocada para mañana al mediodía. A ver, volvemos a repetirlo. El pedido de sesión fue una sorpresa para gran parte de la oposición porque estuvo impulsado fundamentalmente por Democracia para Siempre. Lo tenés al presidente Pablo Juliano firmando la convocatoria, la tenés a Carla Carrizo, Fernando Carvajal, Dania Tabela. Dania Tabela es una de las principales impulsoras de la agenda universitaria dentro del radicalismo. Ayer hablamos con ella. Sí, una aclaración que fue en este programa en que dijo que no creía que fuera el quórum estaba complicado, ¿no? La declaración no cayó muy bien en algunos sectores de la oposición, porque acá hay una disputa y por eso estos nombres de, bueno, si no hay quórum mañana, ¿de quién es la responsabilidad, no? Porque acá tiene que ver, hubo un problema de coordinación, fue un pedido impulsado por un partido concretamente. Entonces ya se están empezando pero Democracia para Siempre dice, nosotros somos 12, magia no podemos hacer, dependemos de Unión por la Patria, dependemos de Encuentro Federal, dependemos de los gobernadores. Bueno, ¿a quién le corresponde la responsabilidad de conseguir ese poroteo cuando no importa quién impulsó la sesión? Hoy la sesión es por el Garrahan y las universidades. Claro. De cara a la opinión pública es irrelevante quién lo terminó convocando. Pero bueno, el origen
sí fue Democracia para Siempre, y Democracia para Siempre con estos 3 diputados, Mario Barletta, Julio Cobos y Natalia Sarapura, radicales que se llevaron del bloque de Rodrigo de Loredo en el marco de una interna que Democracia para Siempre viene sosteniendo ya hace bastante tiempo con el diputado cordobés. Entonces, estos son los que convocaron la sesión y cuáles son los proyectos, con después una aclaración. El primero, bueno, lo repasábamos recién, ¿no? De vuelta a la agenda del financiamiento de las universidades. Hay 6 proyectos presentados en total que giran fundamentalmente en la actualización de los gastos de funcionamiento y, por otra parte, la pata salarial de los docentes. En línea lo que pasó el año pasado, hubo una ley que se sancionó en el Congreso y después el presidente Javier Milei la vetó y no se logró conseguir los votos después en la Cámara de Diputados para insistir en la ley. Acá hay una impresión de parte de la oposición de decir, bueno, esta vez va a ser distinta, aprovechando el contexto electoral y algunas internas con el PRO, con los gobernadores, para impulsar la ley y ver si esta vez se logra insistir. De momento es emplazamiento de la Comisión de Presupuestos, sin embargo, ¿no? Esto no es que se va a aprobar el día de mañana si hay quórum. Es que José Luis Espert convoque para poder que haya algún dictamen de consenso entre estos 6 proyectos. Para que la gente entienda cómo podemos bajar al llano lo que significa un emplazamiento. Es, che, pónganse las pilas, es, ocúpense este tema porque para todos es urgente, menos para los que integran esta comisión. O sea, ¿cómo lo resumís en un lenguaje? Porque el emplazamiento, que aparte yo sé que a los diputados les revienta que los emplacen, no les gusta nada. Es como parece la comisión de la comisión de la comisión. No les gusta nada eso de que yo me pongo a trabajar cuando yo quiero, no cuando me mandan los demás. Pero bueno, o sea, ¿hay algo de esto? Sí, emplazar es obligar al presidente de la comisión a tratar un tema con un cronograma específico que derive en un dictamen. ¿Tiene que derivar en un dictamen? Sí, porque el emplazamiento lo define. La oposición plantea el emplazamiento y dice, van a haber 2 reuniones informativas y la tercera va a ser un dictamen y el presidente de la comisión está obligado a acatarlo. Ah, está bien. Y se vota, si se aprueba, obviamente. Está bueno, es como no se hagan los sotas, ocúpense de esto y en un tiempo prudente, ¿no? Cuando ustedes quieran, claro, no a su ritmo. Así fue con jubilaciones también. Y sí, jubilaciones y espérate, se me fue otra más. Y discapacidad. Discapacidad. Sí. Siempre el mismo protagonista, ¿no? José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien va a ser la cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires y que tiene mandato del Gobierno Nacional de estos temas, obviamente, de dilatarlos y no tratarlos. Claro, porque además la contracara de esto, que esto yo también lo he conversado con, pero igual no te quiero quitar tiempo de las placas, pero lo charlamos un ratito. Sí. No, que muchos yo le preguntaba, no me acuerdo a quién, que había venido acá, una diputada, que le decía, pero ¿no es un poco frustrante que ustedes llaman una sesión, emplazan, se reúnen, 3 reuniones, se expone toda una situación y después viene el presidente de la Nación y dice, no, la verdad, hay que vetar esto? ¿No es un poco frustrante? Porque es como un rulo gigante para que termine en el mismo lugar. Sí. Ya sabiendo, aparte, anticipadamente que va a suceder. No es que es una sorpresa el veto de Javier Milei. Claro, porque en estos temas, digo, no estoy bajando una línea ideológica, sino que es algo que el propio presidente anuncia o suscribe cuando dice que su meta es financiera. Bueno, es agenda, ¿no? Son luchas de agendas, instalar los temas que, por ejemplo, en las calles se ven y plantearlo como una respuesta institucional a un reclamo callejero. Y después siempre con la expectativa de cuando llegue el momento, bueno, intentar conseguir los 2 tercios. O sea, no es que el presidente veta una ley y se acabó la novela. El Congreso puede insistir. Ahora, hasta ahora, Milei fue muy exitoso en consolidar un tercio que le permite blindar todos sus vetos. Claro. Queda en la oposición la posibilidad de llegar a los 2 tercios para romper ese tercio. Pero bueno, sí, y lo vimos el año pasado, eso es lo peor de todo. A ver, son todos debates que ya vimos que fueron vetados y fracasados el intento de la insistencia de la ley el año pasado. Entonces, en esa línea es casi todavía más frustrante porque es crónica anunciada de acá a la China. Claro. Bueno, el otro que no estuvo el año pasado fue el caso del Hospital Garrahan. Esto es un reclamo social que estamos viendo hoy por hoy, pero es un poco el núcleo de lo que va a ser la sesión que viene. Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con la declaración de la emergencia pediátrica. Hay 2 proyectos presentados que en líneas generales exigen, por ejemplo, la prioridad en la ejecución presupuestaria para que vaya para el Hospital Garrahan y una recomposición salarial para los profesionales de salud y los
que no necesariamente se dedican a tareas administrativas que trabajan en el Garrahan. Bueno, pero que son sustanciales para el mantenimiento del hospital. Porque un hospital no se mantiene solamente con los médicos que atienden los pacientes, sino que ahí tenés que abrir el hospital, tomar los turnos del hospital, limpiar el hospital, todo el personal también de traslado de los pacientes, los ambulancieros. Hay un montón de personas que hacen a la cadena de funcionamiento de un hospital. Entonces, digamos, ahí donde solamente se quiera poner el foco en los médicos, no alcanza. No, alguien tiene que mantener funcionando ese hospital, más allá para exactamente. Las tareas de salud. Esos son los dos principales proyectos. Ahora, tenés otras iniciativas que ingresaron adentro del temario. Tenés un proyecto de salud cerebral. Este es un proyecto de Facundo Manes asociado a fundamentalmente algunos tipos de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, que busca prevenir. Pero entonces esto no es emergencia pediátrica. No, estos son otros proyectos, aparte que están incluidos en el temario de la sesión del día de mañana. Ok. Claro, porque ahí veo pymes, está bien. O sea, el proyecto de salud cerebral es para todo, otra cosa. Está vinculado a la salud, pero va por afuera, consigo dictamen. Es un proyecto de Manes de vuelta, ¿no? Temarios incluyen guiños. Más allá del núcleo que es Garrahan y el financiamiento universitario, después hay guiños a algunos sectores. Manes quería impulsar su proyecto de salud cerebral. Hay varios proyectos también para incentivar a las pequeñas y medianas empresas. Hay hasta un proyecto de modificación del uso horario. Pero lo que pasa es que está Julio Cobos, ¿no? Es un proyecto de Julio Cobos, exactamente. Cobos está que firmó la convocatoria. Con el cambio del uso horario, viene insistiendo pero es como, es en serio, él explica, tiene toda una razón de ser. Obviamente en otras partes de la región se usa el cambio de horario. Nosotros en algún momento teníamos esto también, que tiene que ver con el aprovechamiento de la luz solar, de la energía, etcétera, pero es como está que inlap total con esto. Insiste hace 6 años, ¿será? Sí. No sé hace cuánto ya que el diputado es diputado. Pero el segundo mandato. Sí, va por el segundo mandato, sí. Pero sí, es un tema de Julio Cleto Cobos y que fue incorporado, que pidió, guiño a Julio Cobos, que de vuelta no es de Democracia para Siempre, pero viene trabajando con ese sector del radicalismo más díscolo y más opositor. Y me acuerdo también que decía Cobos que él quería, dentro de lo que es el cambio de uso horario, algo que me pareció espectacular, que era que los chicos vayan más tarde a la escuela. También, como decía que era... Y mira, vos fíjate que, tan equivocado no está, que ahora está suspendida las clases como en 7 provincias por el frío polar. O sea, tan equivocado no está, pero eso que puedan ir un poquito más tarde... depende, pero algunas familias les puede complicar más que solucionar, depende del caso. No, pero ¿sabes lo que es? Levantarte de noche. Él decía eso, es tremendo, es cruel, chicas. Acuérdense para ustedes lo que era. Es cruel para nosotras que no tenemos que levantar. ¿Viste? Yo les digo. Y el último de los proyectos, que si quieren después lo repasamos, pero que es la reforma de la ley de DNU. Sí, eso es muy importante. Que es muy importante. A ver, lo que básicamente se busca hacer es limitar la facultad del presidente, particularmente Javier Milei, pero de todos los presidentes a futuro, de legislar vía decreto, podemos decirlo, ¿no? Porque exige demanda mayores limitaciones, demanda que, por ejemplo, el Congreso necesite que las 2 aprobaciones de las 2 cámaras para que un decreto quede vigente, exige un periodo de tiempo determinado a través del cual, si no se trató en el Congreso, el DNU se cae, no es que se empieza a funcionar automáticamente una vez que se emite. Bueno, esto fue una agenda que se impulsó el año pasado, la oposición fracasó en intentar aprobarlo y ahora se vuelve a traer sobre la mesa. Bien, bueno, dale, ahora en un ratito, si nos deja, lo profundizamos eso último. Ahí está como presentado, como decía Mary, como más pormenorizado, detallado todo lo que trae la sesión, porque estamos hablando solamente de emergencia pediátrica y universitaria, pero hay otros que se van colando y hay que ver qué es lo que pasa. A veces, como decís vos, Jessy, a veces o enchastra o facilita. No sé, hay que ver acá qué es lo que termina pasando. Pero bueno, ¿les parece que hagamos una pausita? Sí, aunque no les parezca, la tenemos que hacer. Perdón, sí, pausa corta, ya venimos.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas.
Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Continuamos con Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas y estamos contándoles los detalles de lo que se viene para las próximas sesiones especiales que confluyen el día miércoles. Y Mary recién estaba contando un poco, más allá del financiamiento de universidades y emergencia pediátrica, otros que estaban ahí en el tintero, otros temas que, como decías vos, lo aprendí, son guiños, no necesariamente es porque es un tema que merece, no sé, determinada ansiedad política para tratarse, sino que es, bueno, mirá, vamos con tu tema, pero vos venite y danos el quórum. Sí. Y también que explican también lo que fue la dinámica, ¿no?, de la convocatoria de esa sesión, que ya que nos mandamos solos, bueno, incluimos algunos temas para que tengas un incentivo para sentarte. Particularmente en el caso de la reforma de la ley de DNU, es porque quedó un poco descontextualizado. Si bien formó parte de la agenda opositora de manera muy intensa el año pasado, era ese y el DNU de canje de deuda, ¿se acuerdan? Sí. De Luis Caputo, el 846 creo que era el número. Que nunca se trató. Que nunca se trató. Como la postura que en ese momento tenía la oposición era, bueno, si Javier Milei, las dos grandes herramientas que tiene es los vetos para las leyes que no le gustan y los DNUs cuando no logra conseguir las mayorías parlamentarias, bueno, quitémosle una de esas herramientas, con una discusión que fue muy profunda, porque recordemos que la ley de DNU, que el núcleo es que con solo una cámara se habilita y se ratifica como si fuera una ley, fue una ley de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces el peronismo tuvo que hacer un proceso de decir, bueno, está bien, esta ley estuvo equivocada por el contexto en el que estamos, entonces vamos a acompañar, modificar esa ley que impulsó Cristina cuando era senadora. Es una ley que, vamos a decirlo, vos le decías, ¿qué significa legislar ante la posibilidad siempre presente de un veto? Es una ley que probablemente, en el caso de que se sancionara, Javier Milei vaya a vetar. Y no es como la agenda del Garraham, que apela a un interés social mucho más acuciante. Es una discusión más institucional, que no deja de ser importante, pero ahí es más difícil conseguir los 2/3. Pero eso ya es claro, adelantándose un montón. Sí, un montón de capítulos. Bueno, sobre la sesión especial le consultamos su opinión o su mirada al diputado Bruje. Compartimos lo que nos decía. Bueno, primero te puedo hablar por la democracia cristiana, que es lo que yo represento y que en definitiva, si bien somos aliados del peronismo hace ya más de 30 años aquí en Córdoba y que somos parte del gobierno de la provincia desde hace ya también 25 años, te puedo decir de que nosotros nos hemos comprometido, incluso sí ahí también me acompañó y lo dijo públicamente el diputado Carlos Gutiérrez, nos hemos comprometido el lunes de la semana pasada con el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba de acompañar la ley de financiamiento de las universidades públicas, así que vamos a estar presentes, vamos a dar quórum en ese tema. Vamos a discutir, debatir y vamos a acompañar el proyecto que fue elaborado por el Consejo Interuniversitario y que fue presentado oportunamente, ¿no? O sea que en ese aspecto hemos tomado una posición pública y lo hemos manifestado en esa reunión con los rectores, con los
decanos de las facultades, con la representación gremial, con los estudiantes que estuvieron presentes también, así que en ese aspecto nuestra posición es clara, abierta, firme de que vamos a apoyar ese proyecto, como lo mencioné recién. En el tema de Garrahan, ni hablar, o sea, es un tema que digamos, no merece más discusión al respecto, la de financiación de lo que es la salud pública, sobre todo de un hospital que es un emblema en Latinoamérica y que realmente ha salvado muchísimas vidas de muchos niños argentinos y latinoamericanos. Entendemos nosotros que también vamos a acompañar en esa línea, ¿no? O sea, la discusión la vamos a dar y vemos de que lo que ha otorgado el gobierno nacional como aumento no es suficiente para el gran desarrollo en investigación, en tecnología y sobre todo en valor agregado que da a los servicios de salud provinciales, porque en esto tenemos que ser claros. El Garrahan viene a cubrir a veces la deficiencia que tienen los servicios de salud provinciales, que no cuentan quizá con la experiencia y que no cuentan quizá con la tecnología que tiene este hospital para tratar temas y patologías muy, muy particulares y especiales y que además van generando estadísticas, van generando tendencias en lo que son a los diagnósticos y a los tratamientos que evidentemente beneficia a toda la República Argentina. Por lo tanto, por más que esté en Buenos Aires el Garrahan, tiene una penetración a nivel de todo el país importante y que por supuesto entendemos de que hay que dotarlos de los recursos para que siga haciendo la muy buena tarea que viene desarrollando hasta la fecha, ¿no? Bueno, y estaba la mirada del diputado Brujo. Bueno, lo que decíamos, el tema del Hospital Garrahan medio como que para todos es claramente una urgencia y claramente tiene que haber una respuesta institucional y parlamentaria porque, insistimos, ahí donde se quiso instalar también, que era una cuestión que solo le iba a interesar a la gente de la Ciudad de Buenos Aires, no, es un hospital. Yo no me acuerdo quién tenía quién tenía el número, pero la cantidad de pacientes que ve el Garrahan. Bueno, sabés que ayer en la cuenta de los residentes del Hospital Garrahan difundieron un cuadro de toda la Argentina. Dicen, durante el 2024 atendimos en total 360.000, casi 360.000 consultas, por ejemplo. Imagínate. O sea, por supuesto está concentrado lo que son consultas ambulatorias, concentrado en lo que es la provincia de Buenos Aires, que incluye también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero por ejemplo Córdoba atendió 1.275 casos, Tucumán 3.485 casos, Misiones, digo, para hablar de provincias que suelen ser aliadas del gobierno, ¿no? Misiones 4.512 casos, Salta 2.609, Santiago del Estero 5.315 y así, bueno, dieron el detalle, incluso arrobando a los diputados en la cuenta de la red social X para que acompañen este emplazamiento el día de mañana. Y yo que te digo que hago periodismo más general en este último tiempo, también parlamentario, en realidad el Hospital Garrahan, vos cuando te toca ir a cubrir cualquier caso de cualquier trasplante o alguien que está en lista nacional o en espera de un órgano, vas al Hospital Garrahan y ahí vos conocés las historias, pero te diría que el 99% de los casos son personas que no son de la Ciudad de Buenos Aires, que vienen con todo el esfuerzo de, no sé, dejar sus casas, venir con hermanitos chiquititos, vienen a vivir en la zona del hospital o a turnarse. Siempre hablan maravillas de los equipos médicos técnicos, de cómo les detectan enfermedades muy... Aparte de esto, también los diagnósticos de enfermedades muy específicas, muy raras, muy inusuales. Y hasta el sector privado, Meli, porque no olvidemos que el sector privado también te deriva muchas veces. Claro, porque capaz que el Garrahan es el único lugar donde pueden atender determinada patología, entonces muchas veces las propias obras sociales derivan al Hospital Garrahan, que es el único que lo puede resolver. Entonces ahí hay un tema también que también afecta a ese sector. 100%. Bueno, y también tenemos la palabra del diputado de la provincia de La Pampa, el diputado Maquieira, sobre la sesión. Bueno, hay dos sesiones convocadas, una que tiene un temario muy amplio, casi que pusieron un proyecto de cada diputado como para intentar buscar el quórum, aparentemente estaría difícil en esa sesión, y después hay otra sesión por la tarde con temas más acotados, pero de todo tipo de variedad también, con lo cual yo creo que es una agenda de la oposición más intransigente que busca bloquear un poco la gestión del gobierno, ¿no? Estas prácticas lo vemos viendo
ya desde el año pasado, en algunos temas que muchas veces tienen un sentido social o razonable, como la situación de las universidades, como ha pasado con los jubilados, como ha pasado con la discapacidad, pero que no son proyectos que resuelvan el problema y que, por ejemplo, digan cómo se va a financiar todos esos aumentos presupuestarios, porque en el fondo buscan eso. Y también hackear el plan del gobierno o la estabilidad fiscal, en este caso, es hackear lo que los argentinos valoran de esta gestión, que es haber terminado con la inflación o por lo menos estar en vía de extinción de la inflación, y veníamos de una hiperinflación. Con lo cual, cada proyecto que hackea o que busca hackear el equilibrio fiscal y el plan económico del gobierno, yo lo pienso también en términos de que lo que va a pasar es que va a volver a haber inflación, porque el gobierno debería emitir para poder suplantar esos gastos que hoy no cuenta, o porque puede haber una devaluación básicamente por un sobresalto en un proyecto que le indica al gobierno lo que tiene que hacer, con lo cual es peligroso para mí, para la estabilidad que ha buscado el país. En otro caso, el PRO, hemos acompañado algunas medidas que el gobierno y otras no, lo hemos planteado en distintas sesiones, hemos votado diferente en algunos puntos, pero siempre entendiendo que la estabilidad fiscal es primordial en este caso. Con lo cual, lo analizaremos seguramente mañana en la reunión de bloque, pero aquellos proyectos que atenden contra esa estabilidad fiscal, difícilmente los acompañemos porque porque la gente valora la reducción de la inflación. Entonces, pensar que un proyecto de eso va a solucionar algún problema es no entender el raíz de todos los problemas, que es el déficit fiscal. Bueno, ahí estaba también el tema del déficit fiscal, siempre puesto del otro lado del sub y baja, ¿no? Ahí donde se presentan las emergencias, del otro lado te dicen, pero el déficit fiscal. Jessy, vamos contigo, el proyecto del diputado Bermejo. Sí, porque mañana vamos a escuchar mucho sobre el tema del financiamiento universitario, y hay algo que se viene debatiendo aquí en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que está a cargo del diputado Goyán, que tiene que ver con la situación que está atravesando el CONICET. Donde también está relacionado y muy conectado con la universidad pública. ¿Por qué? Bueno, esto es un proyecto de resolución de Adolfo Bermejo, de Unión por la Patria. Fue tratado la semana pasada, recordarán que el jueves hubo una reunión donde los diputados trataron distintos pedidos de informe. Muchos de ellos tienen que ver con la situación del CONICET, que puede ser que si hay quórum el día de mañana también se cuele dentro de los debates. Vamos a la siguiente placa para ver de qué se trata, porque es una situación bastante particular. En los fundamentos de este pedido de informe solicitado por el diputado Bermejo tiene que ver con programas científicos que están directamente paralizados. Lo que se denuncia, digamos, es que hay fondos del BID y también del Banco Mundial, que son créditos que ya estaban estipulados hace varios años, que están depositados en cuentas bancarias y que el gobierno no los gira. Es decir, es dinero que tiene un destino específico, que estaba previsto, digamos, eran créditos que ya se habían otorgado, pero está reteniendo ese dinero y no se sabe si es que se está usando para otra cosa o cuáles son los motivos de por qué no se están brindando esos recursos para estos programas científicos. Entonces, lo que se plantea es que, bueno, no fueron ejecutados, hay inconsistencias, y todo esto está planteado en un informe del AGN. No es que es información que los diputados sacaron de algún otro lado, sino que hay un informe de la Auditoría General de la Nación que marca estas inconsistencias digamos, estamos hablando de millones de dólares, ¿no? O sea, no es que es poco dinero. Y esto está afectando, incluso de hecho en la comisión hay proyectos no solo de Unión por la Patria y también del diputado Paulón, de Encuentro Federal, del diputado Castillo, del Frente de Izquierda, alrededor del mismo tema, y dicen estos programas científicos no tienen ni siquiera la plata para tubos de ensayo, que han denunciado esa situación, o sea, quienes tienen que desarrollar estas investigaciones no tienen ni siquiera los insumos más básicos para poder cumplir su tarea. Vamos a la siguiente placa porque hay otras cuestiones que también están atravesando el CONICET. Bueno, desde ya se pide todo, digamos, al no tener presupuesto votado, digamos, y está prorrogado ya por segunda vez, muchos de estos pedidos de informe, sea del tema que sean, piden detalles sobre cuál es el monto que está estipulado para el 2025, porque nadie sabe, o sea, vos te manejás con un presupuesto del 2023
y bueno, se actualizan algunas partidas. Bueno, antes veíamos el caso del Garrahan, tiene la misma partida que el año pasado. Bueno, entonces todos piden, bueno, cuál es la partida destinada para estos programas de desarrollo científico. Después hay también un tema de la estructura organizacional y jerárquica del CONICET, porque el directorio no está nombrado. Entonces tienen muchos problemas burocráticos de que se necesita la firma, por ejemplo, para aprobar determinado proyecto de investigación, determinada asignación de partidas, no hay quien la firme. Porque desde que asumió el gobierno todavía está en una situación irregular, renunció lo que era, digamos, el directorio anterior y todavía no está completado, digamos, ese proceso. Después también, bueno, la fecha de efectivización de los ingresos, de lo que tiene que ver con los investigadores científicos y también con personal de apoyo, porque, bueno, otra de las cuestiones es que no están otorgando nuevas becas y hay una situación muy precaria incluso de los que están haciendo también la carrera de investigador en el CONICET. Entonces, en la comisión del jueves pasado... recordemos que cuando también, digamos... llega Javier Milei con todo su equipo y un poco presenta su plan de político, los científicos del CONICET fueron muy vapuleados y, digamos, se habló mucho de algunas investigaciones con el propósito también como de banalizar, ¿no? Para dónde iban destinados los fondos, cómo, no sé... determinado dinero que se destinaba a la historieta, a ver si había no sé, rastros de machismo en la historieta Superman, ¿no? Como cuando lo tomabas así, fuera de contexto, obviamente no son cuestiones prioritarias, ni es lo único que hacen los investigadores del CONICET, pero un poco hubo ahí también lo que se llama la batalla cultural contra este tipo de científicos, que son muy valorados en el mundo entero y que muchos de ellos además se han formado en nuestro país, pero después han ido a vivir fuera de él para poder cobrar algo que se le pareciera mejor a la inversión que habían hecho en materia intelectual. Claro, bueno, de hecho se habló en la comisión de fuga de cerebros. O sea, aparece nuevamente como un problema que, bueno, en Argentina, en las crisis que tiene el país, suele suceder ese fenómeno que los científicos, digamos, desde intelectuales o que desarrollan, digamos, proyectos de innovación de distinto tipo, terminan yéndose afuera del país y después para... cualquier región, digamos, es muy costoso que vuelvan, digamos, y poder rearmar esos equipos para desarrollar distintos avances. No sé, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... estuvimos en el conflicto de Estados Unidos-Irán. Bueno, el que está a cargo es un argentino, el que está a cargo de monitorear, digamos, todos los programas nucleares del mundo. La energía atómica. Y ese es un profesional, digo, más allá de que uno pueda acordar o no con lo que sea, bueno, es un profesional formado en la universidad pública de la Argentina. Y que un poco también fue, tengo el recuerdo de lo que fueron muchas de las protestas de los científicos del CONICET que se vestían como el caso del Eternauta, ciertas muestras de creatividad, que fue una de las columnas de estas semanas de protestas callejeras que tenían como en eje lo que estaba pasando en el Garrahan, lo que estaba pasando con las universidades, el tema previsional y el pedido de aumento para los jubilados, y la otra gran pata era lo que estaba pasando con la ciencia y la tecnología en el país. Es que además ahí tenés como un choque más ideológico, yo creo, porque claramente este es un presidente que le interesa la innovación, le interesa la tecnología, le interesa la espacialidad, le interesa la inteligencia artificial y todo lo que eso trae aparejado, pero no le interesa que eso esté financiado por el Estado. Le interesa que esa gente, en todo caso, consiga los recursos para desarrollar sus investigaciones y generen un aporte y generen ingreso de dólares. Hay como ahí una brecha entre lo que también me parece que dejó en evidencia la pandemia, porque acá muchos otros gobiernos, esta es una opinión más bien, también se llenaron la boca hablando de nuestros científicos, y un científico también estaba por debajo de la línea de la pobreza. A los científicos no se los escuchó cuando habían anunciado que venía una pandemia, que lo habían dicho y habían presentado papers, investigaciones, estudios, y no les importó. Y primero salimos, los aplaudimos y después nunca les pagamos lo que había que pagarle. Entonces, me parece que se dan como esas dos cosas. Y el gobierno de Javier Milei dice, yo reapuesto todo esto, obvio, tiene que haber tecnología, emprendimiento, innovación, pero bueno, fíjense,
de dónde vienen, no sé, no es mi problema como Estado. Sí, bueno, siempre es, o sea, el tema, lo que ocurre, digamos, lo que ha ocurrido en los últimos años es que en general también todos los avances científicos que se desarrollan desde el CONICET después terminan siendo apropiados de forma privada. Sí. ¿No? Vos lo ves en ARSAT, por ejemplo. ARSAT es un gran desarrollo que se hizo, todo el cableado de todo el país, que tiene el país, lo desarrolló ARSAT. Que se quiso privatizar. Sí, no, pero lo que digo es que fue con una inversión muy grande pública y por la innovación pública también, pero después el usufructo lo hacen las empresas de telecomunicaciones. O sea, que no tienen que poner un peso, digamos, por utilizar todo el cableado, por ejemplo, para que podamos usar el celular. Entonces, o sea, está esa situación, digo, que es parte del debate de lo público y lo privado, digamos, de cómo venía funcionando hasta ahora, cuál es el modelo de alguna manera que tiene el gobierno de La Libertad Avanza, pero bueno, la realidad es que hay muchos reclamos dentro del sector de lo que es la ciencia y la tecnología, los becarios del CONICET, bueno, siempre ha sido un sector que reclamó también bajo otros gobiernos. De hecho decían, bueno, investigar también es trabajar, digamos, porque siempre hubo falta de reconocimiento de derechos laborales, pero bueno, aquí en particular se está hablando de que hay fondos que están en las cuentas y que no se están... Que están ejecutados. Claro, que son créditos aprobados y demás. Entonces, bueno, esto es parte un poco del debate que hay también alrededor de la universidad, la ciencia, digamos, es parte de un paquete, digamos. Que cuando hablamos de las universidades públicas también estamos hablando de esto, de los institutos universitarios, que son los que generan las investigaciones en todos los temas o en todos los aspectos que hacen a nuestro desarrollo como sociedad y de los que se supone tienen que servir como insumo para las políticas públicas, ¿no? Desde la historieta Superman hasta cualquier otra cosa. Claro. Recordemos que son los científicos del CONICET los que diseñaron los barbijos que repelían en los gérmenes, la vacuna contra el COVID. Las vacunas, claro, etcétera. Sí, por supuesto. Y la del dengue también. Bueno, chiquis, nos quedamos sin tiempo. Gracias. Nos vemos la próxima. Nosotros nos vemos mañana con equipo semi-renovado, porque ya sí se queda. Que estén muy bien, quédense en la pantalla de TV. Chau.